problema, ¿no? Este es un chiste fabuloso de Roto de ayer, me parece que puede entender bien, ¿no? Pero ¿cómo va a ser delito la manipulación para alterar el precio de las cosas si precisamente eso es el mercado, ¿no? Pues esto es lo que se especula, ¿no? Esto es lo que se especula, es decir, y sin embargo ha habido una serie de mitos respecto a por qué había sido la financiación, la crisis financiera, y la gente le echaba la culpa a China y a India. Ahora veremos lo que hacen China e India desde el punto de vista energético, ¿no? Bueno, pues aquí les voy a pasar algunas cosas, no sé por qué, uy, esto se me ha estropeado. Bueno, este es el crecimiento del mundo físico, ahora ya en datos reales, y esto es el crecimiento del índice Dow Jones, y evidentemente aquí está el colapso financiero del año pasado, de junio del 2008, ¿no? Julio del 2008 por ahí aproximadamente. Y es que tenemos un problema, este es el problema que tenemos. Esto lo dice un profesor de la Universidad de Colorado, se llama Albert Bartlett, que dice: la mayor carencia de la raza humana es su incapacidad para entender la función exponencial. Es decir, si yo crezco un 3% sostenido anual, en 25 años estoy produciendo el doble de bienes y de servicios que el que produzco ahora. En 50 años produzco 4 veces lo que hoy y en 100 años produzco 16 veces lo que hoy. Y, como decía José Víctor Bayo, lo que no puede ser, y además es imposible. Hay un momento en que la naturaleza no da la risa. Y es así de sencillo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues que llegó un momento en que los financieros dijeron, empezaron por aquí, estaban muy contentos, esto va a fenómeno, todo crece, las acciones se multiplican, etcétera, etcétera, y llega un momento en que el petróleo empieza a hacer así. Entonces los que están allí en la cúspide dicen, anda, ¿y con qué van a pagar estos el crédito? Y se vienen para abajo como la montaña rusa. Moraleja, este es la fe en el crecimiento infinito, ¿no? Este es el problema. Esto ha dado lugar al progresivo aumento del plazo de amortización y vamos cargando al futuro los derroches del presente. Ya lo pagarán nuestros nietos. Esto es lo que dice el cuento del traje nuevo del emperador. Aquí nadie se daba por aludido por la crisis. Aquí todo el mundo pensaba que sus pisos iban a valer 10 veces más y que luego iban a valer 50 veces más, y todo el mundo sabía que estaba desnudo el rey, pero nadie quería admitir que el rey estaba desnudo. Y al final, pues el rey estaba desnudo. Cuando ya se intenta, cuando alguien intenta decir, me parece que este papel que tengo yo aquí, que pone 100 euros, que no tiene ni siquiera la firma del gobernador, pues antes por lo menos las pesetas ponía, el gobernador del Banco de España pagará al portador. Ahora no sé si se han fijado los euros, pero en los euros no pone que el gobernador del Banco Central Europeo va a pagar nada a nadie. Te ponen un tipo por delante, la cara de un tío por delante, un monumento por detrás y te dicen, estos son 100 euros. Cada uno es más apaño. Cuando ya alguien llega y tiene su tochito de billetes de 500 euros y dice, anda, si yo voy y compro un yate o compro un no sé qué, pues voy y puedo hacerlo, vale. Mientras soy menos del 10%, si esto es 10 y esto es 100, mientras estoy intercambiando menos del 100, menos del 10 de todo el dinero que hay disponible, no pasa nada. Tengo el mundo físico para respaldarme y puedo comprar un campo, puedo comprar un tractor, puedo comprar lo que sea. Pero cuando viene el miedo y todo el mundo saca el dinero y lo pone en la calle, no hay campos, no hay tractores, no hay yates, no hay barcos, no hay aviones, no hay materia física para comprar todo el dinero en el mundo. Y ahí es donde viene el problema. Conclusión. Yo me plantearía eso, es decir, lo que dice Jaime Semprún en un librito pequeño que se titula El abismo se recuerda, es cuando el ciudadano ecologista pretende plantear la cuestión más molesta preguntando ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? A lo mejor hay que plantearse otra pregunta, es ¿a qué hijos vamos a dejar este mundo? Y ya con esto acabo, muchas gracias. Sí. Ese sí que es porque no hay un reconocimiento oficial a que se acaba. No es que se acabe, el problema es, para nosotros el problema no es que el petróleo se acabe. El petróleo, como dice algún geólogo, entre otros Mariano Marzo, que es un catedrático de recursos energéticos de la Universidad de Barcelona, no, me voy a quitar el jersey con su permiso porque hace mucho calor aquí. El problema es no que el petróleo se acabe, sino que llegue al cenit y a partir de ese momento cada año empiece a haber menos petróleo que la gente dice. Entonces, como hay cada vez más gente y cada vez más intentos de crecer todos los años, las disputas, las guerras por los recursos se van a abrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos no quieren entrar en ese problema porque es un problema durísimo. Como
concretamente en mi caso, yo he hablado con algún diputado, no solamente de aquí. En ASPO tenemos exministros de Medio Ambiente de Francia, se llama Jospin, es el gobierno de Jospin, y Cochet es un exministro que ahora está en nuestra asociación. Michael Mitchell es un exministro de Medio Ambiente con Blair. Un exgobernador general de Canadá también está en nuestra asociación. Arthur Schlesinger, que fue el secretario de Energía con el gobierno Carter, está también asistido a alguna de nuestras conferencias y dijo: están ustedes teniendo razón y dentro de... Pero generalmente suelen ser políticos, en algunos casos de muy alto nivel, que empiezan a alargar solo después de haber dejado el puesto. Es decir, no, mientras están en el puesto, están sujetos a la disciplina del partido dice: ni se os ocurra hablar de que vamos a decrecer al año que viene, y mucho menos de que tenemos que proponer un modelo para que acompasar ese decrecimiento con menos consumo, y que los ciudadanos nos organicemos, porque es que si lo decimos públicamente duramos un telediario, o sea, el telediario siguiente nos ha comido la oposición, y ese es el esquema que tenemos. Entonces, como no hay un reconocimiento de que el sistema está quebrado, o que va a quebrar, o que se tiene que reestructurar de forma tremenda, pues es por eso por lo que se está huyendo hacia adelante. Y se tiene que hacer más, y evidentemente, si hay oportunidad de hacer autopista, pues es que te puede ir a mi vecino que tiene no sé cuántos y al otro que tiene una constructora, y al trabajo también tiene una persona. Es muy importante eso también, intentar mantener hasta el último extremo. Es humano, pero nos está llevando hacia el mismo. Una pregunta como curiosidad. ¿A qué profundidad está trabajando hoy en la estación de Cataluña? Hasta hoy estamos ya. 6.000 metros, 6.000, 7.000. Ha habido exploraciones hasta 10.000. O sea, tecnológicamente se pueden hacer hasta 10.000, pero yo estuve hablando en la jornada de verano de Escorial de hace 2 años, que me invitaron a una charla, estuve hablando con el director de explotación de CEPSA, y me dijo que cuando ellos llegan a 2.000 o 3.000 de CEPSA, ¿no? Cuando llegan, empiezan con una tubería así más o menos. Cuando llegan, pues están con una tubería así. Entonces, extraer a 6.000 metros es una profundidad de aproximadamente 20 torres Eiffel, una detrás de otra, en puestas en pista. Con 20 torres Eiffel atravesando mediante roca, mar, roca, tempestades, hay que poner la plataforma para que se muevan las tempestades, luego atravesar roca, luego atravesar un lecho, en algunos casos salino, o si es salino a esa profundidad se está semilíquido, con lo cual la perforadora patina y muy complicado. Entonces, lo que se saca de ahí para bombear desde 6.000 metros, yo tengo un pozo que está a 30 metros y la bomba me cuesta una cierta energía sacar agua de 30 metros. Bueno, pues sacar petróleo, que es más viscoso, desde 6.000 metros de profundidad, exige un consumo brutal. Es decir, el rendimiento neto de esos pozos es muy pequeño y cuesta tecnológicamente un montón. Y luego cada vez los elementos son más pequeños. Pero tecnológicamente están en 6-7 mil. Sí, una pregunta. ¿Qué modelo propone ASPO a la hora del futuro en tan económico y de energía? Sí, esa es otra buena pregunta, porque lo único es, en ASPO hay opiniones para todos los gustos. Lo único que están de acuerdo todos los científicos de ASPO es que el petróleo está muy cerca del centro, que vamos para abajo, porque la mayoría de ellos eran geólogos. Yo no soy del campo de la geología, pero finalmente me he terminado metiendo en él y tal, y me han hecho miembros. Mariano Marzo sí es un miembro de ASPO, es un geólogo como he dicho, de la Universidad de Barcelona. Entonces, hay geólogos, hay gente de ASPO que cree, sobre todo la parte francesa de ASPO, ellos creen que la energía nuclear es una alternativa que habría que disparar a toda velocidad. La mayoría de los